Hola a todas y a todos, somos Clara, Eva y yo, que soy Julia, y hoy vamos a hablar de la imagen corporal en la infancia. Los textos que vamos a presentar están centrados en menores de entre 3 y 6 años, empezando con un artículo introductorio sobre los conceptos base que se van a explicar en los siguientes 3 estudios empíricos, acabando con unas conclusiones finales y un debate donde esperemos que participéis. El primer artículo introductorio es el de percepción del tamaño corporal e insatisfacción en los niños de 3 a 6 años. Schilder definió la imagen corporal como un constructo que supone la representación que nos formamos mentalmente de nuestro cuerpo. Este autor estableció un enfoque biopsicosocial donde la relación entre los elementos biológicos como el género, la edad o el índice de masa corporal, los elementos psicológicos como la satisfacción o insatisfacción corporal y los elementos socioculturales como el estatus socioeconómico o el peso de los iguales repercuten en la imagen corporal. La imagen corporal está formada por el componente perceptivo, cognitivo-afectivo y conductual, y está estrechamente relacionada con la autoestima, ya que esta también implica una valoración sobre nosotros mismos. La imagen corporal se relaciona con la competencia percibida, la condición física, el atractivo y el autoconcepto físico, que son conceptos incluidos dentro de la autoestima o autoconcepto. La imagen corporal comienza a desarrollarse en torno a los 2 años, que es cuando los niños comienzan a tener sentido de ellos mismos. Posteriormente se van interiorizando ideas culturales y formándose las ideas de la apariencia física que deben tener para ajustarse a los cánones de belleza sociales. El modelo de influencia tripartita está compuesto por los medios de comunicación, los padres y el grupo de iguales, que desempeñan un rol importante en la interiorización de los ideales de belleza en niños de tempranas edad. El objetivo de este artículo es sintetizar los resultados obtenidos en investigaciones de imagen corporal con niños de entre 3 y 6 años según las variables de insatisfacción y percepción del propio tamaño corporal. La metodología utilizada fue una revisión bibliográfica sistemática de 144 estudios, donde finalmente se usaron solo 22 en función de los criterios de inclusión, que fueron menores de entre 3 y 6 años, 13 estudios sobre la insatisfacción corporal, 4 sobre la percepción del propio tamaño y estudios transversales y longitudinales cualitativos y cuantitativos, de los cuales 5 de ellos incluían ambas variables de insatisfacción y percepción de tamaño corporal. Fueron excluidos todos los estudios que no venían en español o en inglés, los artículos sin revisión de pares y en los que no hubo una medición objetiva del índice de masa corporal basado en talla y peso, donde los datos eran obtenidos por parte de las familias. Los niños de los estudios recopilados eran de educación infantil, es decir, que tenían 3 y 6 años, siendo más del 58% niñas y el 41% de origen occidental en su gran mayoría. La imagen corporal fue evaluada según la percepción del propio tamaño corporal y la insatisfacción en forma y tamaño, a fin de concluir si estos niños preferían cuerpos más o menos grandes que el suyo. Los resultados respecto a la insatisfacción corporal han sido muy distintos. En cuanto al tamaño corporal, ambos géneros prefieren cuerpos más delgados que los suyos. Sin embargo, en otros estudios se refleja que los niños prefieren cuerpos más grandes, entendiendo el tamaño como fuerza y la delgadez como debilidad. Todos ellos coinciden que la preferencia por la delgadez aumenta con la edad y que la insatisfacción corporal está relacionada con el IMC, ya que muchos niños que tienen sobrepeso o obesidad presentan mayores índices de insatisfacción que los niños que tienen un peso normal. Las niñas occidentales muestran mayor insatisfacción corporal que los niños, los menores orientales están más insatisfechos que los occidentales, aunque no se encontraron diferencias entre género. También variaron los índices de satisfacción según el instrumento utilizado. Cuando les enseñaban siluetas y les pedían que se identificaran con una de ellas y luego que señalaran las que le gustaría ser o a la que le gustaría parecerse, se comprobó que los estudios en los que se utilizan las escalas de 7 a 9 siluetas obtuvieron un porcentaje significativamente mayor de insatisfacción en comparación con las escalas que mostraban de 3 a 5 siluetas. Respecto a los resultados en la percepción del tamaño corporal con relación al género, los chicos son más exactos que las chicas en la estimación de su tamaño corporal, y en general tanto niños como niñas perciben mejor la altura que la anchura. Por otro lado, la mayoría de niños con obesidad o con sobrepeso no perciben su estado ponderal y la percepción de su cuerpo adecuadamente, siendo este el pensamiento de la mayoría de los autores. Sin embargo, otros estudios concluyen que el 74% de los niños sí que juzgaban con exactitud su tamaño. En relación a la discusión se plantean las siguientes ideas. Para afirmar que un niño o niña esté satisfecho con su cuerpo, debemos primero conocer cómo repercute el grado de descontento en sus vidas. Se cuestionan también las limitaciones cognitivas, ya que su edad no les permite estimar su tamaño corporal con precisión, puesto que poseen un pensamiento concreto, es decir, piensan en lo que ven y en lo que oyen, y esto dificulta poder distinguir y comparar entre el yo real y el yo ideal, que comienza a surgir a partir de los 11 años. En ocasiones tienen un crecimiento rápido y desproporcionado que dificulta que los cambios corporales sean integrados rápidamente en su sistema perceptivo. En cuanto a las limitaciones, encontramos una categorización limitada. Esto es, que los niños categorizan en base a los dos extremos de una misma dimensión. Por tanto, las cosas y las personas son o grandes o pequeñas, o buenas o malas. Y esto es porque tienen dificultades para entender los valores medios que representan las figuras corporales de las escalas. Además, los niños de estas edades dirigen su atención a un solo aspecto, dejando de lado el resto de dimensiones del tamaño de una figura.
Otra limitación ha sido poder concluir resultados por edad, ya que muchas investigaciones los exponen de manera general sin especificar edad o género. Igualmente, seleccionar una figura más o menos gruesa no quiere decir que el tamaño de sus cuerpos actuales les inquiete. Vale, como conclusiones de este estudio, percibimos una marcada diferencia de heterogeneidad respecto a los resultados obtenidos sobre la satisfacción y la percepción del propio cuerpo. También que la preferencia por las figuras delgadas aumenta con la edad, justificado en el desarrollo abstracto, interiorización de los cánones de belleza y la influencia tripartita. Del mismo modo, no podemos concluir que son resultados fiables, puesto que a mayor número de siluetas, mayor probabilidad de que los niños elijan una diferente como ideal y aumente el índice de insatisfacción corporal. Se justifica la diversidad de resultados respecto a la insatisfacción corporal por las limitaciones cognitivas de los niños, los prejuicios hacia la obesidad o por la inadecuación de los instrumentos. Algunos autores establecen que la falta de consistencia en los instrumentos y la limitación de medidas válidas suponen un problema para la evaluación de la imagen corporal en niños de temprana edad. También se ha concluido la necesidad de nuevos estudios cuyo principal objetivo sea el diseño de instrumentos y uso de metodologías acordes a las capacidades de los niños. Además, se hace necesario desde el ámbito educativo desarrollar programas de intervención sobre la imagen corporal que fomenten aquellas características individuales que ayuden a tener una imagen corporal positiva. A continuación vamos a hablar de la imagen corporal en niños de 4 años y las actitudes de los padres y madres sobre ellos. Como se ha comentado en la introducción anterior, es a partir de los 2 años cuando comienza a desarrollarse la imagen corporal. Por ello, se han realizado investigaciones con niños de la primera infancia y la influencia que ejercen sus padres, que son el filtro ante los medios de comunicación y las ideas culturales. En esta misma línea, la evaluación y expresión de los padres sobre su propio cuerpo o el de otras personas es el modelo de crítica que toman los niños para sí mismos y para otros. Los estudios han reflejado que las conductas negativas de los niños sobre las figuras con sobrepeso están asociadas a la fobia y aversión de las madres respecto a la obesidad. En este sentido, que las madres y los padres tengan unas conductas negativas hacia el peso o que los presionen para desarrollar su musculatura tiene un efecto igual de negativo en las niñas que en los niños, solo que en ellas es peor puesto que son más presionadas para alcanzar un cierto ideal desde edades más tempranas. Por ello, los niños reflejan las conductas de los padres de su mismo sexo, consiguiendo así su aprobación y aprendiendo de esta forma los roles de género. Los marcados ideales de belleza y la excesiva comparación de la apariencia provocan una gran insatisfacción corporal, baja autoestima, incluso depresión y el desarrollo de trastornos de conducta alimentaria, especialmente en las niñas, como ya hemos comentado. Por tanto, la preferencia por figuras y personas más delgadas, las dietas restrictivas que provocan o son provocadas por la insatisfacción corporal, son factores de riesgo que pueden desencadenar desórdenes alimenticios tanto en niñas como en niños. El objetivo de este estudio era replicar observaciones de actitudes negativas y positivas respecto a la talla corporal en niños pequeños, así como entender mejor la insatisfacción corporal en niños de 4 años y ampliar esta comprensión en las actitudes de los niños explorando factores parentales. Se establecen 3 hipótesis. Los niños y niñas de 4 años atribuirán características negativas a las figuras con más peso y características positivas a las figuras con menos peso. Esta atribución se asociará con actitudes parentales gordofóbicas, insatisfacción corporal y dietas restrictivas. Y por último, la relación será más fuerte entre diadas de padres e hijos del mismo sexo. La muestra fueron 279 menores, divididos entre 127 niños y 152 niñas. Los padres fueron 205 y las madres fueron 270. Para medir las variables elegidas se utilizaron los siguientes instrumentos, que podemos ver en la tabla, que medían la actitud de los niños, la insatisfacción corporal de los niños y los padres, las actitudes negativas de los padres y la restricción en la dieta. Para ello se crearon figuras de tela que los niños debían elegir para características positivas o negativas o para determinadas situaciones sociales, además de decir cuáles creían ellos que eran y cuáles querrían ser. En los padres se utilizaron, por otra parte, cuestionarios con escalas, variando las respuestas entre muy de acuerdo y nada de acuerdo o nunca y muy a menudo, para hablar de actitudes negativas o de restricciones en la dieta. De ellos se llegaron a los siguientes resultados. Se seleccionan figuras más gruesas para características negativas. Las figuras más delgadas eran elegidas por los niños para los cuerpos actuales y para los cuerpos ideales. No obstante, la figura actual de los niños era más delgada que su figura ideal. Además, una autopercepción más gruesa estaría asociada con que la figura ideal también fuese más gruesa. En cuanto a los niños, se aprecia una correlación entre las actitudes e imagen corporal que tenían los padres para poder elegir una figura para actitudes negativas. Además, elegir la figura más delgada para actitudes positivas estaría asociada con actitudes gordófobas de los padres, mientras que elegir la figura más gruesa iría relacionado con una dieta más restrictiva por parte de los padres. Por otra parte, en cuanto a la insatisfacción corporal, no se aprecian variables parentales. Las niñas, por otra parte, elegirían una figura más delgada para características positivas cuando se produce una mayor restricción en la dieta por parte de las madres. Bien, uno de los principales aspectos a destacar de este estudio es que ha sido uno de los primeros que ha incluido a los padres, además de a las madres, en una investigación sobre las relaciones entre las actitudes y la imagen corporal de los niños y las niñas y las actitudes y comportamientos de estos padres.
Entonces, lo que se comprobó es que los chicos y las chicas sí que demostraron tener un sesgo de peso que era coherente con los ideales estereotipados de la sociedad, seleccionando las figuras más delgadas para las características positivas y las figuras más gordas para las características negativas. Entonces, se probó que cuando los niños se perciben a sí mismos como más gordos, tienden a informar de actitudes menos extremas sobre el tamaño del cuerpo. En este sentido, sí que es verdad que los niños que percibían que tenían más peso formaron de una figura ideal más grande, lo cual se puede entender incluso como una forma de protección. Pero yo creo y considero que es importante destacar que es muy preocupante que a los 4 años de edad haya niños que se perciban que tengan un tamaño corporal más grande y deseen ser más delgados, porque esto puede llegar a sentar las bases para una aparición temprana de autopercepciones negativas y de comportamientos de pérdida de peso perjudiciales para su salud. Según se presentó en las hipótesis, en el caso de los chicos, la asociación de figuras más gordas con las características negativas y la asociación de figuras más delgadas con lo positivo sí que se vinculó con mayores actitudes paternas o gordofobas. Es decir, estos al final tenían un rechazo hacia la gente que era gorda y seguían un poco los estereotipos sociales del tamaño del cuerpo. Y, al contrario de lo que se esperaba, la selección por parte de los chicos de figuras más gordas para características positivas sí que se asoció con una mayor restricción dietética paterna. En el caso de las niñas es importante destacar que la única asociación entre sus actitudes y las de las madres fue que las niñas seleccionaron figuras más delgadas por sus características positivas y una mayor restricción dietética materna. Además, las actitudes sobre el tamaño del cuerpo y la imagen corporal de las niñas se ven influenciadas en mayor medida por otras fuentes, como pueden ser los medios de comunicación, las muñecas o los compañeros, desde una edad muy temprana, que al final estos son los que acaban transmitiéndole el ideal de la delgadez de la sociedad. Entonces, lo que mostraron los resultados es que en el caso de los niños solo las variables paternas se asociaron con sus actitudes sobre el tamaño del cuerpo, pero en el caso de las niñas solo las variables maternas, es decir, los niños eran con ambos padres y las niñas solo con las madres. Entonces, esto nos muestra que hay un modelo de transmisión de las actitudes sobre el tamaño del cuerpo que está vinculado al género. Entonces, la influencia de tanto los padres como las madres, como hemos podido ver, es muy, muy importante, por ello se recalca también la importancia de incluir a estos en la intervención, para que estos sean conscientes de que sus actitudes respecto al tamaño del cuerpo y sus comportamientos con la comida pueden repercutir y pueden afectar mucho a sus hijos. En referencia a las limitaciones, la varianza de las actitudes de los niños respecto al tamaño del cuerpo que explican las variables de los padres fue baja. Entonces sí que es verdad que se destaca la necesidad de examinar otro tipo de variables que también podrían estar relacionadas con las actitudes de los niños pequeños. Y por ello, pues sí que es verdad que se podrían llevar a cabo estudios longitudinales para examinar esas relaciones prospectivas. En el caso de los niños de 4 años, sí que han surgido problemas con el tema de la medición. En particular, por ejemplo, aunque el cálculo de la discrepancia percibida entre el estado actual y el real para medir el nivel de satisfacción corporal sí que es un método que se ha establecido para medirlo en menores de 5 años, no se suele utilizar con menores de 4 años, que es el caso de este estudio. Entonces ahí veo un poco de discrepancia. Y por último, destacar que la muestra sí que tenía una media de estudios y un nivel socioeconómico más alto de lo que es la media en general. Entonces hay que tener cuidado porque puede llevar a generalizar, pero no ser representativo. Entonces, en definitiva, este estudio lo que ha puesto de relieve son las asociaciones vinculadas al género entre las actitudes negativas de los padres hacia las personas más gordas y las actitudes sobre el tamaño corporal de sus hijos de 4 años y también la restricción dietética de las madres y las actitudes sobre el tamaño corporal de sus hijas. Entonces, este estudio lo que ha destacado que las actitudes sobre el tamaño del cuerpo se están formando muy, muy temprano en la infancia y están relacionados con las actitudes de sus padres. Entonces, es necesario realizar intervenciones de prevención eficaces para los padres de estos niños con el objetivo así de que los animas, que creen un entorno que fomente el desarrollo de actitudes saludables sobre el tamaño del cuerpo y sobre la imagen corporal. Bien, a continuación me voy a centrar en explicaros un estudio realizado sobre la influencia de los medios en la imagen corporal durante la infancia. Los investigadores han observado que los personajes buenos, como puede ser Ariel o Bella, suelen estar representados como guapos y delgados, y el atractivo se asocia con la sociabilidad, la amabilidad, la satisfacción y con el éxito. Y por el contrario, los villanos se relacionan más fácilmente con la obesidad, la crueldad y una falta de atractivo en general. Entonces, los medios de comunicación que están dirigidos específicamente a los niños, como pueden ser los dibujos animados o las películas infantiles, muestran claramente un ideal de delgadez poco realista, y con ello la interiorización de estas imágenes puede promover trastornos de la imagen corporal y comportamientos alimentarios problemáticos. La edad de 6 años parece ser una edad particularmente significativa para muchos niños, sobre todo en el caso de las niñas, ya que es la edad durante la cual los factores socioculturales parecen comenzar a formar asociaciones mucho más fuertes con estas medidas de insatisfacción corporal. Entonces, ha argumentado que esta interiorización de los ideales socioculturales de apariencia sí que puede llegar a ser un factor que contribuye al desarrollo de la alteración de la imagen corporal, a la preocupación por el peso y también incluso a la alteración de la conducta alimentaria. El objetivo principal de este estudio es examinar los efectos de la exposición a los medios de animación infantiles sobre la imagen corporal de las niñas y los comportamientos relacionados con la apariencia.
Y para ello se han planteado dos hipótesis. La primera de ellas expone que esta exposición a estos medios de comunicación que están relacionados con la apariencia va a dar lugar a un comportamiento en el juego más relacionados con esta propia apariencia, como puede ser, por ejemplo, jugar a disfrazarse. Y la segunda hipótesis que expone que las niñas que son expuestas a estos medios de comunicación relacionados con la apariencia van a mostrar una mayor insatisfacción corporal, evidenciada principalmente por una discrepancia entre su tamaño corporal ideal y el que percibido en la actualidad. La muestra sobre la que se investigó es de 121 niñas y se divide en un grupo control y un grupo experimental, y a la hora de analizar los resultados se valora en base a dos edades, que son las niñas de entre 3 y 4 años y las niñas de entre 5 y 6 años. Bien, las variables que se midieron fueron los comportamientos en el juego relacionados con la apariencia mediante una escala de valoración del comportamiento, la satisfacción con la apariencia con una entrevista y la satisfacción corporal con la presentación de las figuras. ¿Y cómo se llevó todo a cabo? Pues, en primer lugar, se pidió que a cada una de las niñas que respondiera a preguntas relacionadas con su apariencia física. Entonces, les dijeron que se miraran un reflejo en el espejo y que pensaran en sí mismas al responder. Entonces, después se les mostraba a cada participante dos fotos de ellas con dos tipos de cuerpos diferentes. Se les pedía que eligieran la foto que más se pareciera a ellas y después también cuál querrían, para seguir marcando lo que querían que fuera su ideal. Después se mostraba a cada una de las niñas una serie de 3 niñas y 3 adultas con distinto peso vestidas de princesas. Entonces se les decía que, aunque todas parecían ser iguales, solo una era la princesa de verdad y tenían que identificar cuál era la verdadera. Después, a las niñas del grupo experimental le pusieron varios vídeos con personajes animados de películas que contenían mensajes relacionados con la apariencia, como puede ser La Bella y la Bestia, y a las niñas del grupo de control veían vídeos con personajes humanos animados de programas de televisión y películas que no se centraban para nada en la apariencia. Entonces, después de ver estos vídeos, se llevaba a cada participante a una sala de juegos donde había pues disfraces, tanto de princesas como por ejemplo de bomberos, médicos, también había un tocador con maquillaje, después también tenían bloques, legos, dinosaurios y todo ese tipo de cosas. Entonces, se observaba cómo ellas jugaban durante unos 15 minutos. Y ya para finalizar, después de haber jugado, se repetía la entrevista que habían hecho al principio, otra vez, después de la exposición del vídeo, para evaluar cualquier diferencia del grupo antes de la prueba y los efectos entre grupos. Bien, en cuanto a los resultados, en primer lugar, con la relación con la apariencia en el comportamiento lúdico, en este sentido no se encontraron diferencias significativas entre los grupos para la situación, porque en general el tiempo que habían implicado las niñas del grupo de control en juegos con la apariencia y el grupo experimental era prácticamente el mismo. Y en referencia con la insatisfacción corporal, los resultados tampoco revelaron ningún efecto principal, ninguna interacción, pero sí que hubo un efecto de la edad, según lo cual las niñas más mayores sí que elegían una forma ideal normalmente más delgada que las niñas más jóvenes. Entonces, para las tallas corporales percibidas sí que hubo un efecto también del tiempo, pues en ambos grupos de edad las niñas sí que identificaban una figura significativamente más gorda como su talla percibida en el pretest que en el post-test. Entonces, eso, en el pretest era como era, se consideraban más gordas que después. Y también hubo un efecto de la edad, según lo que las niñas más mayores sí que seleccionaban una figura significativamente más delgada como su tamaño percibido que las niñas más jóvenes. Bien, en cuanto a los efectos de los medios en las preocupaciones de las niñas sobre su propio peso, se hizo una preprueba, era que el 45,5% más o menos de las niñas nunca se habían preocupado por estar gordas, el 18% a veces se preocupaban, el 30 y casi 2% informaron que casi siempre se preocupaban y el 5% que no llegaban a responder. Entonces, aunque se otorgaron ligeras disminuciones medias, la preocupación por el peso de las niñas más jóvenes no cambió significativamente ni en el grupo de control ni en el grupo experimental. Pero sí que es verdad que nos ayuda a ver un poco desde qué base se partía en el estudio. Bien, en cuanto a la apariencia en las percepciones de las niñas sobre las princesas, en la primera prueba, el 50% de las niñas identificó la figura infantil como la real, identificaban que era la más delgada, y en cuanto a la princesa adulta, el 39% identificó a la mujer más delgada como la princesa real. Entonces se comprobó un efecto también de la edad, indicando que las niñas mayores normalmente identificaban a la princesa adulta significativamente más delgada que las niñas más pequeñas. Y ya por último, con las entrevistas previas a las pruebas, sí que se reveló que todas las participantes, salvo 3, les gustaba su aspecto físico. Sin embargo, cuando se les preguntaba si había algo que les disgustaba o que quisieran cambiar, casi la mitad dio una respuesta de forma espontánea, es decir, muy rápidamente decían, lo que no me gusta es mi pelo, son mis piernas. Bien, en cuanto a la discusión, los resultados no han llegado a revelar ningún efecto negativo directo de los medios sobre la insatisfacción corporal de las niñas. Entonces, estos resultados sí que contrastan con la hipótesis que se planteó en un principio, pues se establecen que al final la exposición a los medios de comunicación no afecta tanto a la insatisfacción corporal de las niñas menos de 6 años. En este sentido, los niños de 5 y 6 años sí que han llegado a seleccionar figuras significativamente más delgadas como sus tamaños percibidos e ideales en comparación con los niños de 3 y 4 años. Entonces, esto
puede que se deba a que las chicas, cuando se hacen más mayores, su selección de la talla ideal continúe disminuyendo, mientras que su talla percibida se mantiene estable o incluso en aumento. Entonces, al final, estos datos obtenidos a través de las entrevistas nos han llevado a la conclusión de que las niñas están generalmente satisfechas con su apariencia y que la mayoría sí que dicen que podrían llegar a ser princesas independientemente de su cuerpo, pero al final la mitad de estas niñas también afirmó que estaban preocupadas por estar gordas a veces o casi siempre. Entonces, este resultado lo que nos muestra es que con el paso de los años esta preocupación y esta insatisfacción corporal va a un aumento según nos hacemos más mayores. Y ya para finalizar con esta parte, en cuanto a las conclusiones, al final los resultados que hemos visto de este estudio nos han sugerido que claramente hay que tener en cuenta el desarrollo a la hora de definir la imagen corporal de los niños. Entonces, a pesar de que las películas, los dibujos o los juegos sí que estén marcados por muchos mensajes relacionados con la apariencia, al final las niñas muy pequeñas no parecen verse afectadas a un nivel alto por este tipo de mensajes en forma comparable con sus homólogas mayores. Entonces, esto puede deberse finalmente a que a edades más tempranas las niñas y los niños puede que no sean capaces de hacer sutiles comparaciones sociales. Entonces, es probable que se produzcan cambios cognitivos sutiles en torno a la edad más o menos como de los 6 años, y estos cambios sí que podrían llegar a contribuir a que se pase de la identificación con los personajes favoritos de los medios a una comparación inadecuada con ellos, a basar eso en la formación de nuestro ideal corporal. El último estudio analizado se titula Valoración de la imagen corporal en preescolares, percepción de padres e hijos. Como podemos ver en la siguiente línea, el estudio de la imagen corporal siempre ha preocupado a los profesionales. Primero comprendía las formas neuropatológicas como podía ser la presencia de miembros fantasma, después del estudio se enfocó a las mujeres y actualmente también se estudia a los varones, y como su preocupación parece centrarse más en la forma que en el peso. Para entender la imagen corporal debemos ver que está integrada de 3 elementos: la percepción corporal, los sentimientos que derivan de la misma y las conductas que esa valoración suscita. Además, también hay 3 niveles de inconformidad respecto a la imagen corporal: malestar normativo, insatisfacción corporal, que es cuando empieza a haber conductas nocivas para la salud, y ya una situación psicopatológica, como puede ser la anorexia, la bulimia o la dismorfia muscular. Los padres se plantean como agentes importantes de socialización que pueden influir por modelamiento, retroalimentación e instrucción. Además, la alimentación también constituye un elemento fundamental, puesto que la dieta familiar pone en juego una serie de creencias respecto a la salud, influyendo precisamente en la cantidad de elementos o qué alimentos se les va a permitir a los niños. La mayoría de investigaciones actualmente se han centrado en adolescentes, existiendo pocos estudios por respecto a niños pequeños. Sin embargo, los estereotipos ya pueden encontrarse en niños de 3 a 5 años de edad. Sin embargo, hay evidencias contradictorias sobre la asociación de características positivas a un cuerpo más delgado o a un cuerpo más grueso. Es precisamente ante la carencia de estudios que se establecen 2 objetivos: conocer la percepción corporal en preescolares y conocer la relación entre esa percepción y la que tienen sus padres de los niños. La muestra elegida para el estudio fue de 143 individuos, divididos en 48 niños y niñas, siendo los mismos 21 niños y 27 niñas, y 95 padres y madres. En la siguiente tabla podemos ver los instrumentos utilizados para medir las variables: la percepción corporal, los estereotipos reproducidos con los niños, con un cuestionario elaborado por los mismos investigadores del estudio, el índice de masa corporal, la percepción corporal en personas adultas, eligiendo entre varias figuras su figura real e ideal, y la insatisfacción corporal, mediante un cuestionario con opciones de respuesta entre siempre y nunca. En los niños se utilizaron figuras clasificadas según las 7 categorías del IMC que permitían a los niños identificar su figura, y además también se hicieron preguntas que debían relacionarse con esas figuras, como por ejemplo, ¿quién crees que está más sano? El procedimiento se constituyó de 2 fases. En la primera fase se evaluó la viabilidad de los instrumentos en los niños con un estudio piloto con 10 niños, y en la segunda fase se dieron instrucciones para la evaluación de los padres y los niños. En esta segunda fase también se tomaron medidas de los niños y las niñas. Así pues, los resultados fueron los siguientes. En niños, el 23% eligió el normopeso para describirse, coincidiendo con lo que los padres elegían para ellos, mientras que respecto a la figura ideal, la mayoría de los padres eligió el sobrepeso ligero. Según su IMC, un poco más de un cuarto de los niños presentó obesidad, pero ningún padre percibió al niño en esa categoría. Solo el 19% de los niños, además, se percibió con la figura que corresponde a su IMC. La mayoría eligió para describirse figuras más delgadas. Por su parte, las niñas, el 18% eligió normopeso para describirse, distribuyéndose equitativamente a partir de ahí en 2 tendencias a cada uno de los lados. El 37% de los padres eligieron sobrepeso ligero para describir a sus hijas. La figura ideal para las hijas elegida por los padres mayoritariamente fue el normopeso, en contraposición con lo que pasa con los niños, aunque el sobrepeso ligero también tuvo un porcentaje elevado. Casi un tercio de las niñas se clasificó en obesidad, pero ningún padre tampoco percibió a su hija en esta categoría, y además solo el 22% de las niñas se describió con la figura correspondiente a su IMC, eligiendo también la mayoría figuras más delgadas. En cuanto a las coincidencias entre padres e hijos, podemos ver que se podía elegir la misma figura, una semejante u otra no coincidente. En las elecciones no coincidentes se registraron altos porcentajes en las tríadas, es decir, madres, padres e hijos, y en las diadas entre madre e hijo o hija y padre e hijo o hija.
Por el contrario, en la diada entre padres y madres, el porcentaje de acuerdos aumentó significativamente. En cuanto al cuestionario que se realizó a los niños, aplicado a los preescolares, observamos como para ellos la figura enferma se asociaba al infrapeso. Las características más positivas iban dirigidas hacia el normopeso y las negativas en general se asociaban con la obesidad, como por ejemplo ante preguntas como ¿quién crees que es más feo? Aunque también se asoció como la figura que comía mejor. Por otra parte, los padres eligieron mayoritariamente como la figura real el sobrepeso ligero, siendo su figura ideal el normopeso. En cuanto al cuestionario que se planteó a los padres, el BSQ, los resultados evidenciaron que las madres presentaron en general mayor malestar con la imagen corporal e incluso algunas tenían insatisfacción corporal. Podemos observar, pues, las siguientes conclusiones extraídas en la discusión. Los preescolares se identificaron mayoritariamente con el normopeso. Solo un quinto de los preescolares coincidieron en la figura elegida y su MC, eligiendo la mitad, pues una figura de menor dimensión de la propia para describirse. Esto no tenía por qué significar, no obstante, una insatisfacción corporal, sino que la imagen corporal pues, se establece realmente, dice el artículo, como un constructo dinámico. La elección de figuras más delgadas puede deberse al desarrollo psicomotriz y cognitivo y no a variables relativas al malestar corporal en los niños. Además, podemos ver que las diferencias en resultados de insatisfacción corporal entre varios estudios comparados es evidente y también puede deberse a discrepancias en la forma de obtener y de interpretar la situación, la información. Los padres, además, suelen percibir a sus hijos en las figuras centrales, mientras que los niños abarcan todo el espectro. No obstante, las elecciones de los niños sí que puede estar condicionada por la percepción de los padres, como ocurre cuando no se perciben a sí mismos con obesidad. Quienes, además, los padres perciben más a las niñas con sobrepeso que a los niños. La figura ideal elegida por los padres para sus hijos es el sobrepeso ligero, y esto también puede presentar una dificultad para intervenir nutricionalmente, puesto que realmente parece que para ellos mismos no aceptan el sobrepeso, pero para sus hijos les parece la figura ideal. Se asociaron también características positivas a la figura normopeso de forma mayoritaria y, bueno, de todas formas, esto es algo que debe investigarse más y si estas percepciones influyen realmente en la autoestima del preescolar o no. El estudio también tuvo una serie de limitaciones, como la existencia de datos insuficientes, que no se pudiese conocer la figura ideal de los preescolares, que no se registrase el IMC de los padres para comprobar pues, si su figura ideal o real coincidía, y que los mecanismos de evaluación, como presentar las 7 figuras que se presentaban a los niños en un orden establecido, podría haber sesgado las respuestas. De los estudios analizados extraemos varias conclusiones. Por una parte, podemos observar cierta heterogeneidad en los resultados, indicando en algunos estudios que los niños tienen insatisfacción corporal, mientras que en otros esta hipótesis no se ve sustentada. Para ello sería necesario que se investigase más la imagen corporal y se adaptasen los instrumentos a la edad y desarrollo cognitivo de los niños, ya que pueden existir problemas derivados del desarrollo como una mayor dificultad para la medición. En ocasiones, además, algunas variables no inciden en los niños muy pequeños, precisamente porque este desarrollo parece establecerse en torno a los 6 años. También se concluye que la selección de figuras más o menos gruesas no tiene por qué significar insatisfacción, puesto que la misma no se ha visto comprobada en niños muy pequeños. Por otra parte, las actitudes parentales constituyen un factor que influye en los estereotipos y actitudes seguidos por los niños, pero no obstante, eso también aporta resultados mixtos, puesto que los padres o madres no influyen por igual, ni este factor constituye el único, pudiendo existir otros como los medios, muñecas, etc. Y para terminar, queremos concluir con una cuestión para la clase. ¿Han evolucionado los dibujos animados en relación a los estereotipos en la imagen corporal? Muchas gracias por vuestra atención y esperamos que os haya gustado.